Hola, hola, mis queridos seguidores y amantes de las historias que nos roban el aliento. ¿Cómo están hoy? Espero que se encuentren de maravilla y listos para sumergirse en un nuevo capítulo de chismes, análisis y sobre todo, mucha pasión del mundo del espectáculo turco. Hoy tenemos un tema que ha estado en boca de todos, un tema que aviva el fuego de la curiosidad y nos hace preguntarnos qué pasaba realmente detrás de cámaras. Prepárense porque vamos a desentrañar si Hande Erçel quería ser la estrella principal con Kerem Bürsin. Sí, lo han escuchado bien. Esa dupla que nos hizo suspirar, que nos tuvo al borde del asiento con cada mirada, con cada gesto, que se cocinaba en sus corazones y mentes profesionales. Este vídeo promete ser un viaje fascinante, lleno de detalles, análisis y, por qué no, un poco de especulación basada en hechos. Vamos a bucear en las dinámicas de su relación profesional, en los rumores que surgieron, en cómo manejaron la fama y, por supuesto, en las expectativas que se crearon tanto dentro como fuera de la pantalla. Y antes de que nos lancemos de lleno en este torbellino de información, les recuerdo algo súper importante: si aún no lo han hecho, denle a ese botón rojo de asterisco suscribirse y activen la campanita. No querrán perderse ni una sola de nuestras aventuras por el universo de las celebridades. Su apoyo es lo que nos impulsa a traerles siempre lo mejor. Ahora sí, vamos al grano. La pregunta que nos convoca hoy gira en torno a una de las parejas más icónicas y queridas de la televisión turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Desde que compartieron pantalla en la exitosa serie Sen Kalkam, su química fue innegable. Se sentía en cada escena, en cada diálogo, en cada roce. Era como si hubieran nacido para interpretar a Eda y Serkan, y esa conexión trascendió la ficción para convertirse en un fenómeno real. Los fans se enamoraron no solo de sus personajes, sino de ellos como dupla, como Hande y Kerem. Pero, ¿qué significa realmente querer ser la estrella principal? En el contexto de una serie, especialmente en un drama romántico donde la pareja protagónica es el eje central, ambas estrellas suelen compartir ese protagonismo. Sin embargo, a veces las dinámicas de poder, las aspiraciones personales y la percepción del público pueden crear matices interesantes. Y aquí es donde entra la especulación, pero una especulación informada, basada en lo que observamos, en lo que se reportó y en cómo se desarrolló su carrera después de ese gran éxito. Para empezar, recordemos el impacto de Sen Kalkam. La serie no solo fue un éxito rotundo en Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno internacional. Millones de personas alrededor del mundo seguían capítulo a capítulo las peripecias de Eda y Serkan. Hande Erçel y Kerem Bürsin se catapultaron a la fama mundial, convirtiéndose en nombres reconocidos en muchos rincones del planeta. Y con esa fama, llegan las expectativas. Era natural que al ser la pareja principal de una serie de tal magnitud, ambos quisieran capitalizar ese éxito. Kerem Bürsin, siendo ya un actor consolidado con experiencia previa, tenía una trayectoria que avalaba su potencial. Hande Erçel, por su parte, estaba en un momento crucial de su carrera, y Sen Kalkam representó un salto cualitativo y cuantitativo en su reconocimiento. Era una oportunidad de oro para consolidar su posición como una de las actrices más importantes de Turquía y proyectarse internacionalmente. Ahora hablemos de la dinámica de estrella principal. En una serie como esta, donde el romance es el motor principal, ambos actores tienen un peso fundamental. No se puede concebir a Eda sin Serkan, ni a Serkan sin Eda. El guión, la dirección y la producción están diseñados para que ambos personajes brillen por igual, o al menos, ese debería ser el ideal. Sin embargo, siempre existen esas sutilezas. ¿Pudo Hande sentir la necesidad de destacar aún más, de que su personaje fuera percibido como el verdadero centro de la historia? Si observamos las entrevistas de la época, ambos actores siempre se mostraron muy unidos y colaboradores. Hablaban maravillas el uno del otro, destacando la profesionalidad y la química que compartían. Kerem Bürsin a menudo elogiaba el talento y la dedicación de Hande y ella, a su vez, resaltaba la manera en que él la hacía sentir cómoda en el set. Esta armonía aparente podría sugerir que no había una competencia feroz por el protagonismo, sino más bien un deseo compartido de que la serie fuera un éxito y que sus personajes fueran amados. Sin embargo, es imposible ignorar la inmensa popularidad de Hande Erçel como figura pública. Antes de Sen Kalkam, ya era una actriz conocida, pero con este proyecto, su imagen se consolidó de una manera espectacular. Sus seguidores en redes sociales se multiplicaron exponencialmente, convirtiéndola en una de las personalidades turcas con mayor alcance global.
Esta popularidad personal influyó en cómo se percibía su rol en la serie. ¿Hubo una presión externa o interna para que su personaje acaparara más atención? Consideremos también el desarrollo de los personajes. Si bien Eda y Serkan eran una pareja, la trama a menudo giraba en torno a los conflictos que enfrentaba Eda, sus sueños, sus miedos, su lucha por superarse. Serkan, si bien era el interés amoroso y el motor de muchos de los conflictos, a veces operaba desde una perspectiva más reservada o impulsada por circunstancias externas. Esto podría dar la impresión de que el arco narrativo de Eda era ligeramente más pronunciado en ciertos momentos. Los rumores, como siempre, no se hicieron esperar. Tras el éxito de la serie, empezaron a circular historias sobre posibles tensiones entre Hande y Kerem, o sobre las exigencias de Hande para que su personaje tuviera más peso. Sin embargo, es importante recordar que en el mundo del entretenimiento, los rumores son moneda corriente y no siempre se basan en la verdad. A menudo son alimentados por la imaginación de los fans o por fuentes anónimas que buscan generar controversia. Analicemos el tema desde otra perspectiva. ¿Qué significa para un actor ser la estrella principal? Significa tener un papel central en la narrativa, ser el foco de la atención del público y, a menudo, tener un mayor peso en las decisiones de producción. Hande Erçel, al ser una de las protagonistas indiscutibles de Senkalkam, ya cumplía con la definición de estrella principal. La pregunta es si ella buscaba un nivel de dominio aún mayor, o si simplemente deseaba que su talento y su interpretación fueran reconocidos en su máxima expresión. Es plausible que, como cualquier actor ambicioso, Hande aspirara a roles que la permitieran brillar, que la mostraran en su máximo potencial. Y Senkalkam le brindó esa plataforma. Su interpretación de Eda fue aclamada por la crítica y adorada por el público. Logró transmitir la complejidad de un personaje que pasaba por momentos de alegría desbordante, de profunda tristeza, de determinación inquebrantable y de vulnerabilidad. Esa capacidad de cautivar al espectador es la marca de una verdadera estrella. Por otro lado, Kerem Bürsin también es un actor talentoso y carismático. Él aportó a Serkan una intensidad y una profundidad que complementaban perfectamente la energía de Hande. Es posible que la dinámica entre ellos fuera una simbiosis perfecta, donde ambos se impulsaban mutuamente a dar lo mejor de sí. El éxito de la serie no fue el logro de uno solo, sino la suma de sus talentos y de un trabajo en equipo excepcional. El título de este vídeo, Hande Erçel quería ser la estrella principal con Kerem Bürsin, es intrigante precisamente porque abre la puerta a interpretaciones. ¿Se refiere a que ella buscaba un protagonismo absoluto por encima de Kerem? ¿O se refiere a que deseaba que ambos, como pareja principal, fueran el foco de la atención y el éxito? Desde mi perspectiva y basándome en la información disponible y en la percepción general, creo que la segunda opción es la más probable. Hande Erçel siempre ha demostrado ser una profesional dedicada y ambiciosa. Es natural que al estar en el centro de un proyecto tan importante, deseara que su trabajo fuera reconocido y valorado. Sin embargo, en una serie de este género, el éxito reside en la química de la pareja protagónica. Si uno brilla demasiado y el otro se queda en la sombra, la magia se rompe. La genialidad de Senkalkam fue precisamente esa conexión entre Hande y Kerem, que hizo que la audiencia creyera en su amor. Es posible que en algún momento Hande o Kerem sintieran la presión de mantener el nivel de popularidad de sus personajes. Los fans son muy exigentes y tienen altas expectativas. Pero ambos demostraron una madurez profesional al manejar esa presión. Siguieron adelante apoyándose mutuamente y disfrutando del éxito que cosecharon juntos. Podríamos incluso plantearnos la pregunta, ¿cómo habría sido la serie si el protagonismo de uno de ellos hubiera sido significativamente mayor? ¿Habría tenido el mismo impacto? Probablemente no. El equilibrio entre Eda y Serkan fue clave. El guión, aunque con momentos de mayor enfoque en uno u otro personaje, siempre los mantenía como un todo. Además, el hecho de que su relación profesional se haya mantenido tan positiva, al menos públicamente, después de la serie, sugiere que no hubo una rivalidad destructiva. Ambos han seguido con sus carreras eligiendo proyectos diversos y manteniendo una relación de respeto mutuo. Esto contradice la idea de una competencia feroz por ser la estrella principal, en un sentido negativo. Quizás la frase quería ser la estrella principal con Kerem Bürsin debería interpretarse como un deseo de que la dupla Hande-Kerem fuera la indiscutible protagonista, la que acaparara todas las miradas y el corazón del público. Y en ese sentido lo lograron con creces.
Fueron la cara visible de la serie, la pareja que todos esperaban ver, los que generaron la conversación. Y los que se convirtieron en un fenómeno. Pensemos en la evolución de sus carreras posteriores. Ande ha seguido eligiendo papeles desafiantes y Kerem también. Han demostrado que no se conforman y que buscan seguir creciendo como artistas. Esto habla de una ambición profesional sana, de un deseo de superación, y no necesariamente de una lucha por la supremacía en un proyecto compartido. En resumen, mis queridos espectadores, la pregunta de si Hande Erçel quería ser la estrella principal con Kerem Bürsin es compleja y abierta a interpretaciones. Si bien es natural que cualquier actor aspire a brillar y a que su trabajo sea reconocido, todo apunta a que su deseo era que la dupla Hande-Kerem, y sus personajes Eda y Serkan, fueran el corazón de la serie y cautivaran al público. El éxito rotundo de Senkalkam es un testimonio de que lograron esa sinergia perfecta, donde ambos brillaron intensamente, impulsándose mutuamente hacia un éxito monumental. No hubo una lucha por el protagonismo, sino una colaboración que dio como resultado una de las historias de amor más queridas de la televisión turca. Y hasta aquí nuestro viaje de hoy en el fascinante mundo del espectáculo turco. Espero que hayan disfrutado de este análisis tan detallado. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Hande buscaba un protagonismo mayor o que simplemente quería que la pareja brillara? Me encantaría leer sus comentarios y sus propias teorías. Déjenmelos aquí abajo, que me encanta interactuar con todos ustedes. Antes de despedirnos, no se olviden de darle un asterisco me gusta a este vídeo si les ha parecido interesante, asterisco compartirlo con sus amigos para que más gente se entere de estas historias y si aún no lo han hecho, por favor, denle a ese botón de asterisco suscribirse y activen la campanita. Así se aseguran de no perderse nada de lo que traemos para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Nos vemos en el próximo y hasta entonces, cuídense mucho y sigan disfrutando de las historias que nos hacen soñar. Chao, chao.